Buen día. A continuación, el Evangelio de hoy, con el Padre Pedro Cristo Flores Reyes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Vamos a la primera lectura, que está muy ligada al Evangelio, al Salmo. Dice esta primera lectura del libro de Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Hay una maldición en poner el corazón en las cosas terrenales, carnales, pasajeras. No te dan ninguna seguridad. Hoy son, mañana no son. No tienen ninguna trascendencia. Aquí colapsan, aquí terminan. Y el mundo pone su confianza en ello. No así nosotros. Aunque encontremos obstáculos, dificultades, finalmente triunfaremos, trascenderemos y ponemos nuestra confianza en Dios, en lo trascendente, en lo incorruptible, en lo que no se acaba, en lo que no perece. Maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre no dura más que 70, 80 años. Otro hombre, otro ser humano, pecador, no podrá hacer trascender nuestra vida, nuestra existencia, hermanos. Y vaya que tenemos puesta la confianza generalmente en el compadre, en la comadre, en el dinero, en las posesiones que tengo, en lo que no dura. Por eso es que viene la maldición: dejar a Dios, abandonar a Dios, olvidarnos de Dios, darle la espalda a Dios. Es lo peor que un ser humano puede hacer. Y no necesitamos hacerlo explícitamente, simplemente vivir al aventón, a lo que salga, vivir sin Dios. Ya eso es darle la espalda a Dios, vivir una vida en la cual dependo de mí. ¿Cuánta gente no hay que dice: yo dependo de mi trabajo? Y se llenan de orgullo. Yo, con el sudor de mi frente. ¿Cuánta gente hay que trabaja y simplemente no cosecha el fruto de su sudor?
o simplemente gente que acumula y al rato perece y muere. No hay ninguna seguridad, ninguna certeza. Por eso, deja de confiar en el hombre y pon tu confianza totalmente en Dios. Aunque de primero no encuentres resultados, nuestra fe tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Cuando ya la fe esté más madura, tú verás el resultado de esa fe. Tú verás la bendición que hay de poner tu confianza y tu vida en Dios. Aquel que pone su confianza en el hombre, dice, será como un cardo en la estepa. ¿Conocen los cardos? Son así unas plantas como los nopales, ¿verdad? Llenos de espinas. Es todo lo que hay en ellos. No hay fruto, no hay sombra, más que eso. Pues la vida del que confía en el hombre será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Llueve, sigue igual, no hay alguna diferencia, alguna transformación. Vivirá en la aridez del desierto, en la aridez del desierto, en la esterilidad, en una tierra salobre e inhabitable. Una vida sin sentido, una vida sin rumbo, una vida sin contenido, una vida de esterilidad. Así será la del hombre que pone su confianza en el hombre, que pone su confianza solamente en cosas terrenales, materiales, que no trascienden. En cambio, bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Hay bendición, hay gracia, hay favor de Dios para aquel que sabe poner en Él su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua. Dios es el eterno, Dios es el trascendente, Dios es el omnipotente. Dios nunca muere, nunca perece, porque Él es el Dios de la vida, el Dios de la eternidad. ¿Qué diferencia hay? Una gran diferencia entre el hombre y Dios. Es el único que podrá hacer trascender tu existencia. Si pones tu confianza en Él, dice que serás como un árbol plantado junto al agua, en lugar, sí, de la aridez del desierto, que hunde en la corriente sus raíces. Si el cardo tiene hundidas sus raíces en la arena, sí, en lo caliente de la arena. En cambio, el que confía en el Señor hunde en la corriente sus raíces. Cuando llega el calor, no lo sentirá. El calor es un símbolo del mal, de los conflictos, de las dificultades de esta vida, pues no le harán ningún daño, ni siquiera lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. La bendición irrumpirá siempre. La presencia de Dios, la protección de Dios, la gracia de Dios nos acompañará siempre como una escolta en torno a cada uno de nosotros. Dice, en año de sequía no se marchitará. En momentos duros, difíciles, momentos en los cuales el mal venga a acechar, a dañar, tú no sufrirás ningún daño, ni dejarás de dar fruto. ¿Qué quieres ser, hermano? Un cardo plantado en la aridez del desierto, o quieres ser un árbol plantado junto a la corriente de agua. Tú decides qué es lo que eliges, qué es lo que escoges, pero tu adhesión a Dios tiene que ser fuerte, tiene que ser radical, tiene que ser decisiva, no una relación ahí nada más de cada domingo y ya, no, de todos los días, una relación íntima y profunda con el Señor. Entonces se cumplirá todo esto que dice este texto de Jeremías, pero que también lo dice el Salmo primero. Veamos lo que dice el Salmo con otras palabras, pero es lo mismo.
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita su follaje. En todo lo que haga tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, o sea, inconsistente, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Confiemos en Dios, que Dios sea nuestra certeza, nuestra seguridad, nuestra confianza. Como lo dirá el Evangelio, Jesús está en torno a una gran multitud que ha venido de Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón, o sea, del sur y del norte. La mayoría de la gente que seguía a Jesús era de la más pobre, de la más humilde, gente sin esperanza, gente sin nada, gente que estaba en la calle. Y miren lo que Jesús les dice: dichosos ustedes los pobres. ¿Qué? Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre. ¿Qué? Dichosos ustedes que lloran. Dicha el llanto. Dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos. ¿Es que hay dicha en eso? ¿Creen ustedes que pueda haber dicha en esas circunstancias y situaciones? Pues sí, pues sí. De alguna forma estas circunstancias favorecen a que tú y yo nos podamos poner de cara a cara con Dios. Cuando hay riqueza, ni nos acordamos de Dios. Pensamos que Dios no es necesario. Mis riquezas, mis bienes, mis casas, mis carros. Dios no es suficiente, Dios no es necesario. ¿Para qué lo quiero? Cuando estamos hartos igualmente, tienes el estómago lleno, estás lleno de tantas cosas, que estás harto de alimento, estás harto de bienes materiales, que igualmente te obstaculizan la mirada, el encuentro con Dios. Cuando te lo pasas de fiesta en fiesta, de risa en risa, igualmente. Cuando estás aparentemente bien con todos, cuando todos te alaban, cuando tienes el parecer de todos, no hay ningún problema. Pues estas situaciones límite, hermanos, de la pobreza, del hambre, de la tristeza, del llanto, de alguna forma hacen que nos pongamos cara a cara con Dios. Dichosos ustedes los pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de Dios. Ahí está una pobre, otro pobre, sí, cuya pobreza dio cabida, apertura a Dios. Y es que así es. No necesitamos de nada, hermanos, de nada. Al contrario, muchas de las veces las cosas bloquean, impiden el que nos podamos encontrar con Dios. En cambio, el vaciarse, el hacer a un lado las cosas, las personas terrenales, materiales, y poner a Dios, nos hace que podamos poseer el reino de los cielos. Por eso es que Jesús le dice a esa gente que vive en situaciones límite, duras y difíciles: ustedes pueden entrar en la vida dichosa, en la vida bienaventurada, si son capaces de poner a Dios en primer lugar, si se dan cuenta que Dios es lo único necesario e importante en la vida. Ustedes pueden poseer el reino de Dios, ustedes pueden ser saciados, ustedes pueden reír, ¿sí? Ustedes pueden contar con el favor de Dios, pero solamente si hacemos el vacío para que Dios entre, solamente si damos a Dios el lugar, dejamos de atarnos, dejamos de reír con lo terrenal, con lo material,
para dar lugar a Dios, que sea la riqueza, que nos hartemos realmente de Dios, que Dios sea el que nos llene, que el corazón esté lleno de Dios y no el estómago lleno de cosas terrenales, que nuestro corazón se ría y se alegre por el reino de Dios y no por tonterías, por cosas que no tienen sentido, que nos alegremos realmente de padecer y de sufrir por el reino de Dios. Después dice, pero ay de ustedes los ricos, o sea, si pasamos por esta vida viviendo al estilo mundano de los que rechazan a Dios, haciéndonos ricos con lo terrenal, con lo material, ay de nosotros, porque sufriremos las consecuencias. No dejamos entrar a Dios. Dios no tuvo cabida porque, aunque no hayas tenido los bienes materiales, los deseaste tanto, aunque no los tuviste, que de todos modos bloqueaste, impediste la acción de Dios en tu vida. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Sí, tendrán hambre. Te hartaste con lo pasajero, que no te alimentaste de Dios. Tendrás hambre, padecerás el hambre, y ojalá que no sea demasiado tarde. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena por no tener a Dios, por no haber hecho de Dios tu alegría y tu gozo. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. En resumen, hermano, sí, pon a Dios en el primer lugar, en el centro de tu corazón. Confía en Dios, pon tu confianza en Dios. Pon en primer lugar, que tu vida mane de Dios, depende de Dios, esté en Dios, gire en torno a Dios, que Dios sea tu todo, es tu máxima protección, es la mejor manera de vivir esta vida, que es difícil, no es fácil, es dura, difícil. Vivir este misterio humano a veces se torna intolerable, difícil, sí, y qué mejor arma, qué mejor protección que la confianza en Dios, que el abandono en Dios, que tu vida esté en Dios. Es la mejor manera de poder vivir esta vida. Nos lo dice Jesús, Él así vivió. Las bienaventuranzas no son más que una descripción de su corazón. Él es el pobre, el que depende totalmente de Dios. Él es, ¿verdad?, el que ha estado dispuesto a desprenderse de todo para llenar su corazón de Dios. Jesús ha estado dispuesto al sufrimiento, al quebranto, ¿verdad?, para que Dios sea totalmente todo en Él. Él ha sido el perseguido, Él ha sido el calumniado, ¿sí? Y el que ahora salta de gozo y de alegría, ¿verdad?, porque Dios lo ha recompensado como a nadie en el cielo. Hermanos, reflexionemos y pensemos en quién estamos confiando, en quién estamos poniendo nuestra confianza, nuestra vida, en Dios o en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor y maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente.